Buenos días, bueno, yo soy Alejandro Herrera, soy becado de tercero de Medicina Interna del Pereira. Hoy día la presentación se basa en complicaciones neurológicas en diálisis en general. Principalmente, la gran mayoría de esto está basado un poco más en la hemodiálisis porque es un poco más común, más frecuente que la peritoneal de diálisis, pero hay algunas cosas que vamos a ir comentando de las dos. Murió, no sé. Ahí está. Ya, entonces, como una introducción primero, hablar qué es lo que es la enfermedad renal crónica y que esto nos lleva a la diálisis, ¿ya? Como pueden ver en esta tablita, acá está dividida la enfermedad renal crónica según el riesgo cardiovascular, según la función de la velocidad de filtración glomerular y según la proteinuria, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de por qué esta división de cada una de estas, pero es importante que cuando estamos hablando de un paciente en diálisis no estamos refiriendo a un paciente que tiene una velocidad de filtración glomerular que es bajo 15, pero tener una velocidad bajo 15 no significa necesariamente que va a estar en diálisis. Ya, no todos estos pacientes llegan a 15 y entran a diálisis. Generalmente se ingresa a diálisis cuando ya llega a una velocidad de filtración peri 8 o peri 12 y esto está basado mucho en los síntomas que tengan los pacientes. ¿Ya? Y todos estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular alto. Ahora, como pueden ver acá al ladito, está dividido los grados según el grado de albuminuria y según la velocidad de filtración glomerular. Y en este gráfico lo que vemos es el riesgo de que estos pacientes ingresen a diálisis según la velocidad de filtración glomerular y según el grado de proteinuria que tengan. Entonces, estos que están marcados en estos cuadritos son todos los que tienen la velocidad de filtración bajo 15 y va aumentando a medida que va aumentando la proteinuria. La proteinuria estamos hablando de 0 a 30, que son los que están al riesgo de acá. Los de al medio son de 30 a 300 y los de allá son los que tienen una proteinuria, una albuminuria en verdad, de más de 300. Entonces, quiere decir que igual hay que tener ojo en estos pacientes en el grado de albuminuria, porque eso también nos habla de que tienen más riesgo de ingresar a diálisis. Y ahí esto está un riesgo que está sacado a 2 años. Ahora, ¿por qué es importante hablar en los pacientes con enfermedad renal crónica y en hemodiálisis? Porque como pueden ver en este gráfico, a medida que va disminuyendo la velocidad de filtración glomerular per se, cuando llegamos acá a la línea, al eje Y, que son los que tienen una velocidad de filtración de 15, vemos que tienen un aumento de todo, de todas las causas de mortalidad, de la mortalidad cardiovascular, de infarto miocardio, de ACV, de enfermedad arterial periférica, dentro de otras. Entonces es importante conocer a estos pacientes y saber un poquito de esto. Ahora, un poquito de introducción de la diálisis en sí. La diálisis parte, la primer paciente que se dializó fue en 1945, que fue el holandés William Croft, que él tenía un paciente urémico y lo sometió a este riñón artificial que es el que se ve en esa imagen. Esto se empezó a masificar ya en 1962 en Estados Unidos, cuando ya estaba disponible, pero solamente para un grupo de pacientes selectos, porque era algo que era todavía muy caro. Y ya finalmente en el 73 ya se masificó su uso, que es más o menos como lo estamos viendo ahora, que es bastante común. Con respecto a Chile, en este gráfico que parte del 82 hasta el 2018, que eran los datos más actualizados que habían, se ve que hay un aumento exponencial de estos pacientes que están en diálisis, que para el 2018 más o menos eran cerca de unos 23.000 pacientes en Chile que estaban en diálisis, que quiere decir que no es una prevalencia tan importante, hablando de 17 millones de pacientes, pero es algo que está continuamente en aumento. Ahora, ¿por qué el riñón o los pacientes en diálisis nos importa un poco la neurología? Porque, como pueden ver en este gráfico, tanto los pacientes con falla renal aguda como los pacientes con falla renal crónica tienen muchos factores de riesgo que pueden llegar a producir alteraciones en el sistema nervioso. Tienen acumulación de drogas, los mismos procesos de la diálisis, acidosis, toxina urémica, alteraciones del metabolismo fosfocalcio, dentro de otras cosas, que todo esto puede llegar a alterarnos de una u otra forma el sistema nervioso. El compromiso neurológico, cuando hablamos ya de estos pacientes, está dividido en la mayoría de las revisiones, por lo menos, en el compromiso del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Vamos a hablar de varias de estas complicaciones como una revisión de las más importantes del sistema nervioso central y periférico. Vamos a partir por este lado. Entonces, una de las cosas, el objetivo de esta presentación es hablar, o ya por lo menos que esté un poco más difundido, lo que es el síndrome del desequilibrio osmótico, ¿ya? Ahora, esto se describió primera vez, o la primera vez en 1962, que fue cuando se empezó a utilizar la diálisis un poco más, y actualmente es un síndrome muy poco frecuente.
Ya en general, en el principio se conoció y se vio mucho más porque estaba recién ya masificando la diálisis, estaba recién ganando experiencia sobre esto. Sin embargo, actualmente como algo ya bien conocido, tiene sus formas de prevenirlo y en general lo podemos llegar a ver en pacientes que tienen un muy mal control de diálisis, que faltan mucho a su diálisis o que son bien irregulares, o en un paciente que está recién iniciando el periodo de diálisis. Ahora, típicamente se ven en pacientes, como decía, con un BUN elevado, que están con las primeras diálisis. Dentro de los signos y síntomas suelen o pueden ocurrir durante el periodo de diálisis o posterior al periodo de diálisis, pero por un corto periodo de tiempo. Y los síntomas tienen un amplio rango. Puede ser de cefalea, fatiga, vómitos, visión borrosa, llegar incluso hasta convulsiones, coma e incluso la muerte. ¿Ya? Los factores de riesgo, bueno, el BUN elevado, pacientes que tienen edades extremas, que tienen acidosis metabólica o disnatremia o que tienen otras comorbilidades o patologías neurológicas preexistentes que hagan que estos síntomas se puedan exacerbar. ¿Por qué se produce? Entonces, ya desde el 62 en adelante, hasta más o menos el 1992, se empezaron a buscar hipótesis de qué estaba pasando y por qué estos pacientes hacían estas alteraciones. Entonces, lo que hicieron acá es que midieron en la urea de las concentraciones en el cerebro, en líquido cefalorraquídeo y en plasma, y lo que vieron es que estas eran bastante similares. Entonces, los pacientes con enfermo renal crónico que están en diálisis, la uremia también producía cambios o traspasaba al líquido cefalorraquídeo. Ahí me devolví. Y esto afectaba no solamente la concentración, sino que también es un componente importante de la osmolaridad. La osmolaridad está dada por el sodio, está dada por el BUN y está dada por por la glucosa. Entonces, estos pacientes, a medida de que aumentaba la osmolaridad por la urea, tanto de, como ven en la parte de abajito, el líquido cefalorraquídeo, también aumentaba la osmolaridad a nivel del parénquima cerebral. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Normalmente nosotros tenemos los transportadores de acoporina 4, 1 y 9 y también los transportadores de urea a nivel de las neuronas que que hacen es que permiten un correcto balance entre el agua o sea, intracelular y el agua y la urea extracelular. ¿Qué es lo que pasó? Que se hicieron estudios y lo que se dieron cuenta es que en los pacientes con enfermedad renal crónica hay una disminución de la expresión del transportador de urea y hay un aumento de la expresión de los transportes de acuaporina. Esto es muy importante en la fisiopatología que voy a comentar un poquito más. Además, hay otra teoría que es la teoría de la acidosis intracerebral, que lo que pasa es que cuando un paciente ingresa a la diálisis, el líquido de diálisis se le administra bicarbonato con el fin de mejorar la acidosis o la acidemia que tiene el paciente en su sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como pueden ver en el gráfico de allá, a nivel arterial, en la hemodiálisis tenemos acá el pH prediálisis que estaba en 7,21 y con la diálisis este sube. ¿Ya? Pero a nivel del sistema nervioso central había una disminución paradójica que a medida que nosotros le estábamos dando bicarbonato, se producía una disminución de este pH y esto se estimó que es por una producción de CO2 que es producto del el metabolismo o la conversión enzimática del bicarbonato. Y no se sabe muy bien de por qué esto puede llegar a alterar o a producir o aumentar el edema que se produce en estos casos, pero se han planteado principalmente que puede llegar a desplazar el sodio, desplazar el potasio y afectar la osmolaridad. Entonces, lo que decía recién. Y como vemos acá, en este gráfico se ve que tenemos el lado de acá derecho está el cerebro, el lado izquierdo están los músculos, y el negrito, esto se hizo en perros, es el pH a nivel de las células periféricas de perros y en el lado derecho, esta línea que está bien como rayada, es un paciente es un perro que se sometió a diálisis, pero una diálisis lenta, y la blanca es un paciente que se sometió a una diálisis rápida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que vieron que en el cerebro había una disminución del pH a medida que se hacía una diálisis intensiva y a nivel periférico esto no pasaba. Ya, y cuando la diálisis era más lenta, no había esta alteración del pH tan importante. Entonces,
En sí, ¿qué es lo que pasa en un paciente con desequilibrio, con un síndrome de desequilibrio osmótico en diálisis? En condiciones normales, tenemos acá en amarillo, que es la urea, tenemos los transportadores de acuaporina, que son esos transportadores azules, y tenemos estos transportadores amarillos, que son los transportadores de urea. No sé si lo dije bien. Lo amarillo eran la urea, los azules eran los de agua. Entonces tenemos un equilibrio donde está la osmolaridad a nivel cerebral y a nivel del líquido cefalorraquídeo que está bien, entonces no hay mayores cambios. ¿Qué es lo que pasa en un paciente que está en diálisis o un paciente con enfermedad renal crónica? Este paciente, claro, tiene su osmolaridad en equilibrio con una osmolaridad aumentada porque hay más urea y tenemos una disminución de los transportadores de urea y un aumento de los transportadores de acuaporina. Quiere decir que puede mover muy bien el agua, pero no puede mover bien la urea. Entonces, ¿qué es lo que pasa en diálisis? Cuando nosotros hacemos una diálisis intensiva, vamos a estar barriendo urea del líquido cefalorraquídeo y plasmática, lo que va a disminuir la osmolaridad, pero como no tenemos este transportador de urea que está ampliamente disponible, no va a poder haber una disminución de esta a nivel intracelular y esto va a hacer que en el intracelular esté aumentada la osmolaridad y por ende va a producir edema, va a producir aumento del agua intracelular y con el edema cerebral. Ahora, ¿esto cómo lo prevenimos? Esto todo se puede prevenir con alteraciones o con las reprogramaciones de la diálisis. Básicamente lo que tratamos de hacer es una diálisis ineficiente, una mala diálisis inicialmente. ¿Para qué? Para no producir cambios muy importantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O el objetivo ojalá es no disminuir el boom más de un 40% de lo que tiene. El QV, que es el flujo sanguíneo, es dejarle un flujo sanguíneo más lento, acá en 200 ml minutos, las diálisis normalmente andan en 400, 500 ml minutos. El QT, que es el tiempo de diálisis normalmente de 4 horas, lo acortamos, las diálisis tratan de ser de 2 horas. El sodio, se trata de dar un sodio en la diálisis mayor para elevar el sodio sérico, cosa de que vamos a bajar más la urea, quizás sí, pero con el sodio vamos a compensar estas alteraciones de la osmolaridad. Y lo otro que podemos hacer es, en vez de hacer hemodiálisis en sí, que la diálisis lo que hace es ir alterando las concentraciones y los movimientos de partículas pequeñas y medianas, va a hacer hemofiltración, que lo que hace es más que nada sacar agua, pero no mover tanto las otras partículas, cosa de mantener una molaridad un poco más estable. En estos pacientes, ¿qué es lo que hay que hacer? Si tenemos un paciente que estamos durante la diálisis y empieza con estos síntomas, se corta la diálisis, no se sigue dializando. Si son síntomas leves, con eso es suficiente. Si tenemos un paciente que tiene síntomas severos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como tiene edema cerebral, tratar de dejar otros mecanismos para compensar las alteraciones osmolares, que lo que está descrito es principalmente solución salina hipertónica o manitol, ya que esto puede ayudar a resolver o a aguantar los síntomas hasta que el paciente ya se regularice. Ahora, otra complicación importante son los stroke o los ACV. Está escrito que tienen un riesgo de stroke de 4 a 10 veces más los pacientes enfermos renal crónica con respecto a la población general. Incluso se han demostrado pacientes que tienen microhemorragias silentes o infartos laculares silentes y estos se han asociado con el deterioro de función renal. Quiere decir, solamente por la disminución de la velocidad de filtración ya empiezan a tener estas alteraciones. En esta imagen, que bueno, no se ve tan bien, pero acá donde está el puntito, la flechita, acá, se ve un paciente que tiene un infarto que había sido asintomático, pacientes que tienen microhemorragias o incluso que pueden llegar a tener alteraciones de la sustancia blanca, que en esta imagen se ve es prediálisis, que se ve que tiene estas alteraciones, y postdiálisis, que se ve que hay un cambio. Ahora, cuando se hicieron revisiones con los riesgos de estos pacientes y en la tablita de acá arriba podemos ver a la población general, acá abajo a los pacientes con stroke isquémico y stroke hemorrágico y se ve que hay un aumento, esto solamente por enfermedad renal crónica, ni siquiera llegando a diálisis aún, que ya tienen mayor riesgo de ACV isquémico y de ACV hemorrágico, que es comparable con poblaciones mayores a 70 años. Cuando se va a desglosar
estos riesgos de cualquier evento cardiovascular, vemos que a medida que va disminuyendo la velocidad de filtración, este riesgo va aumentando, llegando a la bajo de 15, que tiene un riesgo cerca del triple, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Y lo importante de esto es que acá abajito vemos que esto es dependiente de la velocidad de filtración, pero no solo eso, sino también de la proteinuria. Los pacientes que tienen una proteinuria negativa tenían un riesgo menor a los que tenían una proteinuria positiva, solamente por el hecho de la proteinuria. Ahora, hablando un poquito de la hemorragia directamente en sí, es una causa importante de morbilidad y mortalidad. Acá tenemos algunos factores que nos alteran la coagulación. La uremia en sí produce una alteración de la disfunción plaquetaria, produce también alteraciones en la interacción entre la plaqueta y el endotelio. También tenemos la anticoagulación, porque en la diálisis se suele usar frecuentemente anticoagulación para que no se coagulen los filtros. Y también tenemos un control malo de la presión arterial en las diálisis. De hecho, ay, no sé si... Ah, bueno, salió así. En este cuadrito, lo que hay es un estudio de prevalencia que se hizo en pacientes en diálisis, donde se ve que la hipertensión resistente, quiere decir pacientes que están con por lo menos 4 medicamentos antihipertensivos, suele o puede estar presente desde un 18 hasta un 42% de los pacientes de diálisis. Entonces son pacientes que normalmente tienen una presión elevada. Estamos hablando casi la mitad de los pacientes. Ahora, ¿por qué esto nos altera o nos produce mayor riesgo de stroke? Tenemos todos los factores que no son modificables, que no están necesariamente relacionados con el riñón, que es la hipertensión, la diabetes, la dilipidemia, el tabaquismo. Tenemos factores que van apareciendo a medida de que va avanzando, empeorando el deterioro de la función renal, como la inflamación crónica, el estrés oxidativo, los factores trombogénicos, entre otros. Y finalmente, cuando ya llegamos a un paciente en diálisis, tenemos todas las alteraciones del paciente en diálisis, que son la acidosis, el hiperparatiroidismo secundario, la acumulación de toxinas, dentro de otro, la anemia, la malnutrición, que todo esto nos va jugando un daño para la vasculatura, un daño dentro de la aterosclerosis y también una disfunción endotelial que nos aumenta el riesgo de stroke. Esto un poquito más también de que la alteración del metabolismo fosfocálcico produce dentro de lo que es las calcificaciones vasculares, que es lo que hablábamos de hecho en una reunión con el doctor Letelier, que habían pacientes en diálisis que se veían con mucha vasculatura, o sea, perdón, con mucha calcificación de la vasculatura. Y esto está dado por la alteración del metabolismo fosfocálcico, que esto también aumenta el riesgo de stroke, lo que es importante. ¿Cómo lo prevenimos y cómo lo manejamos? Primero, el manejo de todos los factores de riesgo como en todos los pacientes. Segundo, el tratamiento con aspirina en este grupo de pacientes en general es bien controversial porque, como en todas las cosas o en todos los estudios, los pacientes con velocidad de filtración glomerular reducida y sobre todo pacientes en diálisis están normalmente son excluidos. Entonces, la evidencia en este tipo de pacientes ya se va perdiendo un poco. Entonces, no se sabe bien si todavía se mantiene el efecto protector de la aspirina. Por otro lado, la trombolisis no está contraindicada, no quiere decir que un paciente que esté en diálisis no se pueda trombolizar si es que hace un ACV isquémico. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tienen mayor riesgo de sangrado. Como acá se ve en este metaanálisis, tienen mayor riesgo de hemorragia intracerebral sintomática, tienen un mayor riesgo de mortalidad y aparentemente con la trombolisis también había una disminución del ranking. Quiere decir que hay que tener bien en cuenta el riesgo-beneficio y conversarlo también con el paciente si es que lo entiende o con la familia el posible riesgo que tiene la trombolisis y como decía, hay escasa evidencia en diálisis. Ahora, otra de las complicaciones, la encefalopatía urémica, es la manifestación de la uremia en sí. El deterioro puede ir de deterioro cognitivo leve hasta los pacientes en coma. Los síntomas no necesariamente se van relacionando con el nivel de la uremia. Pueden haber síntomas más precoces que pueden ser bastante sutiles, como un poco de inatención, un poco de la alteración de la concentración, incluso llegar a pacientes con psicosis, convulsiones y coma. Y en escasas veces pueden llegar a tener síntomas motores. Ahora, el diagnóstico de la encefalopatía urémica es principalmente clínico, bueno, más el antecedente de que el paciente esté en diálisis, los exámenes que tienen que tener uremia alta, que está mal dializado, pero el resto de los exámenes, la PL, el electroencefalograma o las imágenes nos ayudan principalmente con lo que son los diagnósticos diferenciales.
El líquido cefalorraquídeo, importante saber que en estos pacientes solamente por la uremia puede llevar a haber pleocitosis y también pueden tener proteína aumentada, que no necesariamente esto significa que hay un compromiso inflamatorio, bacteriano o alguna otra cosa que esté produciendo esto. El electroencefalograma que suele estar anormal, la neuroimagen que va a tener atrofia y lo principal es diagnóstico que tenemos que ir a descartar es la encefalopatía hipertensiva, un ACV isquémico, alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis o un paciente séptico y no se sabe muy bien el por qué pasa esto. Tenemos la encefalopatía de Wernicke, que esta puede llegar a verse en los pacientes en diálisis. Normalmente, actualmente no se ve tanto porque suelen tener suplementación de tiamina estos pacientes de forma preventiva profiláctica, pero también tenemos que tener en cuenta de que son pacientes que están desnutridos y son pacientes de que en la diálisis se hace un barrido, se van eliminando estas vitaminas hidrosolubles. Tenemos la triada clásica, el estado confusional, la oftalmoplegia, la ataxia. Tenemos otras presentaciones que son más atípicas y, como mencionaba, es importante reponerlo porque se ha descrito que hasta un 18%, quiere decir uno de 5 pacientes en diálisis, se han visto niveles bajos de tiamina. Ahora, en esta imagen, en esta resonancia, se pueden ver las complicaciones, la forma de ver más frecuente de una encefalopatía, que son el compromiso talámico bilateral, periacueductal y de los cuerpos mamilares que se ve por ahí, más o menos. Ahora, se ha descrito también en diálisis que hay un mayor riesgo de demencia y alteraciones cognitivas. Esto va cerca de un 16 a un 38%, que es mayor que la población general. Este riesgo empieza a aumentar desde que la velocidad de filtración baja de 60, o sea, desde ya en etapas precoces. Hay dos teorías principalmente, una hipótesis que es la teoría vascular y una hipótesis que es la neurodegenerativa, que de esta en general se refiere a la acumulación de toxinas, pero no está bien claro identificado el por qué ni qué toxinas. Y la hipótesis vascular que está relacionada con el daño vascular o la injuria endotelial de lo que ya habíamos hablado previamente. Y también puede llegar a alteraciones del lenguaje, de la memoria, de la orientación, entre otros. Importante cuando hacen la distinción entre hemodiálisis y peritoneodiálisis, porque se hizo este estudio que fue el 2015, donde comparó estas dos ramas de pacientes. Se vio que esto dependía netamente bueno, el estudio lo que vio era la diferencia del inicio. Paciente que partía en hemodiálisis con un paciente que partía en peritoneodiálisis. Y esta diferenciación cuando se mezclaban, ahí ya se perdía. Y se vio que los pacientes en hemodiálisis tenían mayor incidencia de demencia. Esto se atribuyó principalmente a las alteraciones de la presión, alteraciones de los electrolitos, de la acidosis, que los pacientes en hemodiálisis, como es 3 veces a la semana y son 4 horas, suelen ser diálisis más intensa. Entonces suelen tener más alteraciones hemodinámicas y con cambios distintos de estas cosas. Siempre que la peritoneodiálisis es más es menos fuerte, por decirlo de cierta forma, porque es algo diario, son 8 o 9 horas las que se someten los pacientes. Y la diferencia es que los pacientes en peritoneodiálisis se hacen con líquidos con azúcar. Entonces puede tener alteraciones del metabolismo de la glucosa. En pacientes diabéticos hay que tener un poquito más de ojo. Esta demencia se atribuyó principalmente al aumento de la hemodiálisis en las demencias vasculares, ya más que el otro tipo de demencias. Hay esta entidad que es la demencia en diálisis, que es algo que actualmente ya no se debería ver, es algo ya más anecdótico, que lo que se vio es que habían pacientes que empezaban con un compromiso, bueno, subagudo, progresivo, que lo que se dieron cuenta era por estudios epidemiológicos que había cierto grupo de pacientes que eran en ciertas áreas que solamente tenían concentraciones de agua que tenían más concentración de aluminio, perdón. El agua que se usaba en la diálisis en esos lados tenía mayor concentración de aluminio. Entonces, que lo que se dieron cuenta que esto era por la acumulación de aluminio, que era por la fuente del agua, y también por los quelantes. Se utilizaban antiguamente más quelantes del fósforo que estaban basados en aluminio. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Medían el aluminio sérico de los pacientes antes de la diálisis, le daban una carga de desferroxiamina y después lo medían a los 2 días. Y si aumentaban los niveles de aluminio, porque la desferroxiamina lo que hacía era quelar el aluminio, entonces lo mantenía circulando, eso significaba que tenían esta sobrecarga de aluminio y que esta era la causante de esto.
Ahora esto lo que hicieron fueron empezar a tratar las aguas, ya no se usan aguas con aluminio, claramente, y empezaron a cambiar los quelantes, entonces esto es algo actualmente no debería verse, pero son cosas que se han descrito. Sí. El PRES es algo bien frecuente en estos pacientes, o sea, no bien frecuente, pero algo que puede llegar a ver, como hablábamos previamente, tiene mayores presiones. Esto del PRES se ve principalmente en la sustancia blanca y está relacionado con alteraciones y cambios bruscos de la presión e incluso se ha asociado al uso de inhibidores de la calcineurina. Eh, Acá tenemos las dos hipótesis de cómo se produce el FRES, que uno es por el aumento de la presión arterial, que son aumentos bruscos que no permiten que haya un mecanismo de autorregulación de la perfusión a nivel cerebral, que produce esta hiperperfusión, alteración de la barrera hematoencefálica y termina produciendo edema vasogénico. Y tenemos la teoría de la disfunción endotelial, que es principalmente por el aumento de tromboxano A2, aumento de endotelina, que termina produciendo también esta vasoconstricción y esta extravasación. Los síntomas pueden ir desde convulsiones, cefaleas, ceguera cortical, alucinaciones visuales principalmente, y el diagnóstico es netamente por neuroimagen, donde vemos que el compromiso es principalmente occipital y parietal, ya que es de la zona más posterior. Y el reconocimiento es súper importante en el PRES porque es un manejo agudo de la presión, un manejo inicial rápido, de bajar la presión rápidamente puede evitar que tenga un deterioro ya permanente. Síndrome de pierna inquieta es bastante frecuente en estos pacientes, que es la necesidad de mover o el brazo o mover la pierna frecuentemente, es la dorsiflexión del pie, del talón, pero puede llegar incluso a hacer el movimiento de toda la pierna y de los brazos. La prevalencia puede llegar a ser hasta un 60-80% en estos pacientes. La fisiopatología en media desconocida está relacionado más con el trastornos del hierro, que los pacientes con enfermedad renal crónica suelen tener anemia importante, suelen tener ferropenia porque tienen una disminución de la absorción del hierro. Entonces es importante reponerlo de forma endovenosa. Y el tratamiento es netamente hierro. En caso de que no responda, se pueden utilizar agonistas dopaminérgicos que han mostrado escasa evidencia en pacientes en diálisis. Ahora, cuando vamos ya al compromiso del sistema nervioso periférico, la principal causa, una muy frecuente de compromiso de estos pacientes, está relacionado con el uso de la creación de la fístula. Perdón. La fístula se produce, o sea, se realiza para poder hacer la diálisis, generalmente son acá a la altura del braquial o radial, y son daños directos durante la operación o son secundarios a hematomas o a pseudoneurismas de la fístula, que producen compromiso del nervio. Lo más típico es del nervio mediano, en la arteria braquial, y que es por la cercanía que tienen estos dos. Ahora, este compromiso puede producir neuropatías isquémicas, pueden ser también secundarios aneurismas, como decía, y pueden llegar a ser hasta un 15, un 20%, entonces algo relativamente frecuente. Las polineuropatías es la complicación neurológica periférica más común en los pacientes en diálisis, una incidencia de 50-60%. Esta suele verse cuando la velocidad de filtración ya está bajo 2 y entonces lo vamos a ver en todos los pacientes en diálisis. El trastorno en estos pacientes suele ser netamente sensitivo, suele ser de las extremidades inferiores a distal, tiene alteraciones de la sensibilidad vibratoria, ausencia de reflejo y en caso formas más severas pueden llegar a tener compromiso motor. El estudio neurofisiológico, principalmente lo que vemos es un daño axonal. Hay varias hipótesis que están relacionadas con las toxinas, con la acumulación de calcio, con alteraciones del potasio, pero son varias hipótesis que están todavía probando, no es nada claro. Es difícil distinguirla del resto de las patologías, las otras complicaciones. Es importante la historia. Por ejemplo, no van a dar compromiso motor progresivo ni rápido, suele ser más sensitiva. Y el tratamiento es más sintomático. No suelen responder bien a las peritoneodiálisis, sí a las diálisis. Y en los pacientes trasplantados puede haber reversión de estas. Ahora ya más terminando la mononeuropatía, los nervios más afectados, bueno, son el ulnar, el mediano, femoral. Esos normalmente se afectan por compresión, que puede ser por la amiloidosis por diálisis, puede ser por alteraciones del drenaje, por túnel carpiano, calcinosis. La terapia en general de estas son conservadoras e incluso cuando estas ya fallan, por ejemplo en el túnel carpiano ya se puede plantear el tratamiento quirúrgico. Y ya para finalizar, la miopatía urémica,
que una debilidad proximal, se va produciendo atrofia muscular de estos pacientes. Generalmente se ve cuando ya la velocidad está más avanzada. Bueno, la diálisis es bastante frecuente, más común en mujeres y mayores de 60 años. Los mecanismos son más o menos los mismos que lo que comentaba anteriormente, las toxinas, el calcio, la anemia. Y el tratamiento en esto es netamente corregir la diálisis. Porque si tenemos un paciente que está bien dializado, no debería tener estas alteraciones, no debería tener anemia o debería estar lo más compensado posible. Entonces, el tratamiento en estos casos es hacer una diálisis buena o efectiva. Como conclusiones, bueno, los pacientes en diálisis y enfermedad renal crónica están aumentando, es algo que cada vez es más prevalente. La terapia de reemplazo renal está ampliamente disponible, siendo más la peritoneodiálisis que la, o sea, perdón, la hemodiálisis que la peritoneodiálisis. Los pacientes presentan complicaciones neurológicas frecuentes. El compromiso es tanto del sistema nervioso periférico como central. Y las complicaciones neurológicas siempre hay que ver cómo está la diálisis, porque frecuentemente están relacionadas con diálisis inadecuadas. Cada vez se conoce más sobre la patogenia y cómo tratar esto, pero sin embargo hay todavía bastante cosas que están pendientes y es importante un equipo multidisciplinario para ir evaluando estos pacientes para tratarlos y para irlos manejando. Eso.